He sido piloto de Bush en Alaska durante unos 5 años. Es un trabajo bastante bueno para el tipo de persona adecuado. Ni que decir, hay que ser un piloto bastante hábil, sobre todo de aviones pequeños y ligeros, pero también requiere cierto tipo de personalidad. Las personas a las que les gusta la interacción social y las comodidades de la civilización no tienen por qué presentarse. Ser autosuficiente y tener inclinaciones mecánicas son requisitos indispensables para los que quieren quedarse a este lado de la tumba. Y yo diría que es muy importante ser sensato y no dejarse llevar por el pánico en situaciones de estrés. No me malinterpretes. No me refiero a los que buscan emociones fuertes, ni a los que no tienen un sano respeto por la muerte. Esas personas no suelen durar mucho en este negocio. O bien acaban engrosando la larga lista de aviones desaparecidos que crece cada año, o bien aprenden rápidamente que sus empleadores no están dispuestos a arriesgar su costoso equipo y su carga con alguien que no va a tomar todas las precauciones posibles para garantizar el regreso seguro de dicha aeronave. Solo digo que hay que ser capaz de dejar a un lado los miedos cuando se está en el meollo del asunto. Si algo sale mal, hay que mantener la cabeza despejada. Siempre puedes vomitar o desmayarte cuando estés a salvo en tierra. He tenido mi ración de sudores fríos, de pie en una pista helada, después de un roce cercano con el más allá. Yo soy un trasplante del sur de Florida, donde pasé la mayor parte de mi tiempo haciendo saltos en charco en un pequeño bimotor Beechcraft. Interesante, claro, pero tratar con la gente nunca ha sido mi fuerte. No soy una persona sociable, y mucho menos cuando intento volar. Cuando tienes a 4 pasajeros sentados a unos metros detrás de ti, esperando que hagas de guía turístico en su vuelo de 2 horas sobre los Everglades. Se hace viejo muy rápido. Al menos a mí me pasó. Supongo que a algunos les funciona. De todos modos, un compañero de vuelo con el que hacía años que no hablaba, me llamó de improviso un día para darme una pista sobre una plaza vacante en la compañía de vuelos charter con la que solía trabajar desde Fairbanks. Uno de sus pilotos había decidido que los duros inviernos de Alaska y el aislamiento eran más de lo que sus nervios podían soportar. Así que lo dejó, hizo las maletas y volvió al sur. Para ser sincero, nunca me había planteado buscar trabajo en Alaska. Siempre me pareció que la mayoría de los pilotos de Bush que trabajaban allí habían volado robos, despegues y aterrizajes cortos en el backcountry. Nick me aseguró que allí había muchos pilotos respetados de las 48 regiones más bajas. No tardé mucho en decidirme, y 2 semanas más tarde me encontraba en las oficinas de mi nuevo empleador. De eso hacía ya algún tiempo, y aunque me costó un poco acostumbrarme a los vuelos rasantes que exigía este lugar, me adapté bastante rápido y pronto me asignaron mi transporte permanente. Maggie, llamada así por un labrador amarillo que tuve de niño. ¡Qué belleza! Amarillo brillante con ribetes negros y tan impecable como cuando salió de la cadena de montaje en 1967. El Beaver es probablemente el mejor avión de caza que jamás haya surcado los cielos, y estoy bastante seguro de que Maggie me salvó el culo de un estúpido error en más de una ocasión. De todos modos, me estoy desviando del tema, así que en el momento en que esta historia tuvo lugar, yo había estado volando para Viking Bush Charters durante probablemente 1 año, o así. Acababa de regresar de llevar suministros a una estación de guardabosques cerca de Denali, cuando recibí una llamada por radio de mi despachador. Estaba en el hangar tomando una taza de café caliente mientras el mecánico volvía a montar los neumáticos de la Tundra de Maggie y sustituía los flotadores que había necesitado para la entrega de suministros anterior. Los grandes neumáticos, casi de dibujos animados, eran perfectos para la mayoría de las zonas en las que solía volar y permitían un aterrizaje suave, aunque enérgico. Estaba deseando volver a mi caravana y relajarme, quizá viendo una película antes de dormirme. Pero el crepitar de mi 2 vías me dijo que mis excitantes planes para la noche podrían no llegar a buen puerto. «Ve por Hooper», respondí,
tomando un sorbo de café humeante. La voz de Buck Jacobs respondió a través de la ligera estática. «Hola, Hoop. ¿Cuál es tu situación? Mike está trabajando en el equipo de Maggie. Me disponía a volver a casa por la noche. ¿Qué hay de nuevo?» Hubo una pausa antes de que Buck contestara. «Lo siento, Hoop, pero necesito que te des la vuelta. Acabamos de recibir una llamada de una estación de guardabosques en Birch Creek. Tienen a un tipo allí que tuvo un encontronazo con un oso pardo y está bastante mal». Maldije en voz baja, pero no había ningún veneno real en ella. Aprendí hace mucho tiempo que aquí todo el mundo ayuda cuando se le necesita. Nunca sabes cuándo vas a estar tú al otro lado de esa llamada. ¿No pueden volar ellos mismos?, pregunté, pero ya estaba caminando alrededor de mi avión hacia donde Mike Nichols estaba trabajando. «Negativo, Hoop. Es una emergencia y somos la llamada más cercana. Enviaría a Jackie, pero aún no ha vuelto de su viaje a Minto», contestó. «De acuerdo, Buck. No te preocupes. Ayudaré a Mike a preparar a Maggie. Tendré las ruedas listas en 1 hora más o menos», le dije. «Gracias, Hoop. Tendré los detalles en tus manos en 15 minutos. Despacho fuera». Y ahí se fue mi tarde de relax. Fiel a mi predicción, 1 hora más tarde estaba rodando por la pista privada de la compañía, con la vibración del gran motor radial, creando un suave zumbido que llenaba la cabina. Eran poco antes de las 3 de la tarde cuando ya estaba en el aire, y, como era finales de febrero, sabía que me quedaban poco más de 2 horas para la puesta de sol. Si todo iba bien, sería tiempo suficiente para llegar a la estación de guardabosques, cargar al pasajero y regresar a Fairbanks antes del anochecer. El tiempo era bastante bueno cuando salí, y aunque los informes anunciaban nieve esa noche, el cielo estaba despejado cuando me elevé por encima de los árboles y giré hacia el noreste, hacia la estación de guardabosques. Las cosas fueron bien durante los primeros 30 minutos, más o menos, antes de que las lejanas nubes de tormenta que había estado observando en el horizonte de repente parecieran interesarse por mí, acercándose mucho más rápido de lo que me hubiera gustado. Para empeorar las cosas, había empezado a notar una sutil sensación de golpeteo procedente del motor de forma intermitente. No estaba seguro de si estaba perdiendo uno de los 9 cilindros o si era otra cosa, pero sin duda era algo a tener en cuenta. Si hubiera estado en una carrera de suministro regular, me habría dado la vuelta y se dirigió de nuevo a Fairbanks, pero yo era muy consciente de que cualquier persona que había tenido un encuentro con un oso pardo era probablemente en mal estado. Mi vuelo a la estación de Birch Creek bien podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para esta alma desafortunada. Después de otros 15 minutos, supe que no llegaría a la estación de guardaparques. Las nubes de tormenta que se acercaban me habían alcanzado, cubriendo el cielo de la tarde con un grueso manto de fealdad gris-negra. Podía ver los destellos periódicos de los relámpagos en ellas, y el aire se había vuelto turbulento. Para empeorar las cosas, los fallos del motor que había estado sintiendo se habían vuelto más frecuentes y graves, y estaba seguro de que tenía varios cilindros que empezaban a fallar. Cogí el radiodiario y llamé por radio a la base. Vikingo Tierra, Vikingo 320 Foxtrot. La voz de Buck crepitó un momento después. Vikingo 320 Foxtrot. Vikingo Tierra. Listo, Buck, me he topado con un clima realmente desagradable. Tengo problemas con el motor. Me temo que voy a tener que abortar y volver a casa. Por favor, informe a la estación de Birch Creek de mi situación. Buck no discutió. Sabía que no abortaría una camioneta como esta por unas pocas ráfagas de nieve. Entendido, Hoop. Estoy viendo el radar meteorológico. Le aconsejo que se dirija a 185 grados y descienda a 900 para evitar lo peor. Entendido, dije mientras giraba el avión a la derecha y comenzaba mi regreso al aeródromo. El frente de tormenta que me había adelantado por la izquierda también había descendido con su aproximación, trayendo las nubes bajas y espesas.
Empujé hacia adelante el yugo e inicié el descenso como Buck me había recomendado, esperando que no hubiera ninguna montaña errante en mi camino. 5 minutos más tarde, estaba luchando contra el viento por el control de Maggie, y ahora estaba en condiciones casi de tormenta blanca, dependiendo casi exclusivamente de mis instrumentos para la navegación. Las turbulencias se agravaron y el avión Warhouse se agitó como una cometa en una tormenta. Más de una vez, el quejido de los puntales de las alas me hizo preguntarme si la tormenta estaba empujando a Maggie más allá de su zona de confort, poniendo a prueba los límites de su fuselaje. Descendí un poco más, hasta los 500 pies, consciente de que estaba tentando a la suerte con el terreno en estas condiciones de baja visibilidad. El aire era un poco más limpio aquí abajo y la visibilidad un poco mejor, pero seguía siendo zarandeado y sabía que tendría que volver a subir pronto para despejar la línea de cresta que sabía que no estaba demasiado lejos. Un desconcertante chasquido metálico sobre mi cabeza llamó mi atención por un momento, y fue entonces cuando tomé la decisión de que necesitaba encontrar un lugar donde posarla y esperar a que pasara la tormenta lo mejor posible. Los árboles que había debajo de mí eran ahora visibles a esta altitud, y sus copas atravesaban el manto de nubes y nieve como garras fantasmales que se alzaran desde las profundidades de alguna tumba abismal para arrastrarme hacia bahía abajo. El mayor problema al que me enfrentaba ahora era encontrar un lugar adecuado para aterrizar con seguridad. Sabía que los vientos me habían desviado de mi ruta y no estaba tan familiarizado con esta zona como con la mayoría de las que había sobrevolado. No conocía ninguna pista de aterrizaje cercana y solo rezaba por encontrar un claro lo suficientemente grande para acomodarla. Otro fallo de motor. Esta vez, peor. Esta vez, el zumbido tenso de la radio se silenció por completo durante medio segundo antes de reanudarse. Y por primera vez, desde que había llegado a Alaska, me di cuenta de que había una posibilidad muy real de que no pudiera llegar a casa. Si el motor se apagaba por completo, en lo que ahora era un fuerte viento de cola, mi velocidad aerodinámica caería rápidamente hasta que una de mis alas se calara. Cuando eso ocurriera, volcaría rápidamente y me precipitaría al suelo, en una espiral mortal irrecuperable. Podrían pasar meses o años antes de que descubrieran mis restos en el desierto. Consideré la posibilidad de girar contra el viento para mantener la máxima velocidad posible en este caso, pero las ráfagas eran tan fuertes que me daba miedo intentarlo, sobre todo con un motor renqueante. Me disponía a informar por radio a Buck del empeoramiento de mi situación cuando las densas nubes que tenía delante se separaron momentáneamente. En ese momento pensé que me había tocado la mayor lotería de mi vida. Justo delante de mí, a unos 400 metros de distancia, estaba la inconfundible forma rectangular de una pequeña pista de aterrizaje. Estaba cubierta de nieve, que esperaba que no fuera demasiado profunda, pero era mi salvación, un salvavidas que no me atrevía a rechazar. Rápidamente ajusté mi aproximación y puse los flaps mientras me dirigía hacia ella. Otra fuerte ráfaga se abalanzó sobre mí, intentando desviarme de un estrecho claro. Pero me defendí con el acelerador y el timón lo mejor que pude, mientras observaba cómo el altímetro descendía constantemente como un reloj analógico que retrocede en el tiempo. Cogí la radio para informar a Buck de mi situación y de mi ubicación estimada, pero la siguiente ráfaga casi me arranca la empuñadura de la mano izquierda e inmediatamente volví a agarrarla con los nudillos blancos y las dos manos. Mi altitud cayó a 200 pies. Iba demasiado rápido. Sabía que a esa velocidad me pasaría completamente de la pista y me estrellaría contra la densa arboleda, o golpearía el suelo con tanta fuerza que me arrancaría el equipo y probablemente me rompería la espalda en el proceso. Pero no podía reducir más la velocidad, o me arriesgaría a caer por debajo de la velocidad de pérdida con el fuerte viento de cola, y eso significaría un viaje rápido al suelo helado. 100 pies.
Las alas de Maggie cayeron por debajo de la línea de árboles cuando entré en la larga y estrecha franja de la pista. Los altos cedros y abetos se alzaban a mi alrededor, presagiando que el viento de cola quedaría bloqueado por la gran barrera de árboles que había detrás de mí, y respiré hondo para dar las gracias a los poderes que estuvieran detrás de esta inesperada buena suerte. 15 metros. Con los flaps al máximo, perdí velocidad rápidamente y mis reflejos tomaron el control, pasando de un vuelo casi balístico a una aproximación más controlada. A los 10 pies, tiré hacia atrás del yugo y aceleré momentáneamente mientras mi tren de aterrizaje besaba la nieve, abocinando el avión y aterrizando un poco más fuerte de lo que me hubiera gustado. La sacudida del impacto, afortunadamente amortiguada por los neumáticos de la tundra, rodé otros 20 pies más o menos antes de que Maggie se detuviera en la nieve hasta las rodillas. Agradecida por no haber volcado, apagué el motor y apoyé la frente en el yugo, intentando controlar el ritmo cardíaco. No creo que el temblor de mis manos tenga nada que ver con la temperatura. La luz del día se estaba desvaneciendo, pero aún quedaba suficiente para poder ver bien los alrededores a través de las ventanillas de Maggie. Estaba en medio de lo que creía que era la pista de aterrizaje, ya que las líneas de árboles a ambos lados parecían estar más o menos a la misma distancia de mí. Aquellos árboles eran aún más imponentes aquí abajo, en el suelo. Se alzaban como imponentes murallas a ambos lados, y el bosque que había más allá mantenía profundas sombras que solo se acentuaban por la fuerte nevada que seguía oscureciendo mi visión. Cogí la radio y pulsé el micrófono para llamar a la central. No tenía mucha fe en que la radio pudiera atravesar los árboles y la cresta que se interponían entre Buck y yo, pero valía la pena intentarlo. Tras un largo momento de sibilante estática, volví a intentarlo, pero con el mismo resultado. Era dudoso que pudiera conseguir una señal hasta que pasara la tormenta, e incluso entonces no creía que fuera probable a menos que pudiera conseguir que Maggie volviera al aire. Con solo pensarlo un momento y un suspiro resignado, saqué la baliza localizadora de emergencia del bolsillo de la chaqueta y la activé. El dispositivo enviaría una señal de socorro junto con mi ubicación al servicio de rastreo. Sabía que la ayuda tardaría al menos un día en llegar, pero cuanto antes enviara la llamada, antes podrían localizarme. Volví a mirar por las ventanillas del fuselaje. Si había una pista de aterrizaje, eso significaba que había una posibilidad de que hubiera alguien cerca. No creía que hubiera una estación de guardabosques por aquí, pero había suficientes cabañas de caza y granjas que había una buena posibilidad de que pudiera encontrar refugio. El interior del avión aún estaba caliente, pero sabía que no duraría mucho con este tiempo, sobre todo cuando se acercaba la noche. Me desabroché el cinturón y volví a subir por los asientos al compartimento de carga, donde me puse el pesado abrigo y me eché al hombro la mochila de emergencia. Cogí mi fusil del soporte situado detrás del asiento del piloto. Abrí la puerta de carga. Una ráfaga de viento ártico me golpeó en la cara. Parpadeé y me puse rápidamente las gafas y la capucha antes de dejarme caer sobre la pista cubierta de nieve. Cerré la puerta de carga y caminé penosamente por la parte trasera del avión, parándome en los surcos dejados por las ruedas de Maggie y girando en un lento círculo, tratando de distinguir cualquier señal de presencia humana. A pesar del aullante viento que desgarraba mi abrigo y mi capucha, percibí el inconfundible olor a humo de leña y exhalé un pequeño suspiro de alivio. Al menos sabía que no estaba sola. Mientras escudriñaba a mi alrededor, mis ojos se posaron en lo que parecía un pequeño cobertizo en el extremo oeste del claro, y me moví tan rápido como me permitía la nieve profunda en su dirección. A la izquierda, divisé una barandilla a la altura de la cintura que marcaba un sendero que se adentraba en una sombreada arboleda, y aceleré el paso. Seguí el sendero, sintiendo ahora lo que debían de ser tablones de madera bajo mis botas.
Una vez entre los árboles, el brutal viento de la tormenta amainó, y la nieve descendió de las copas en lentos remolinos danzantes, antes de posarse en el suelo, con un silbido sordo, que sonó como si el bosque que me rodeaba exhalara en silencio. Entre la tenue luz del crepúsculo y la nevada, no podía ver mucho más allá de los árboles más cercanos, y me guiaba por la barandilla. Tardé unos minutos más en avanzar por la pasarela cubierta de nieve, hasta que por fin vi el edificio. Al principio pensé que era un pabellón de caza, aislado en el interminable mar de árboles. Sin embargo, al acercarme pude ver que era mucho más grande de lo que había pensado, bajo y ancho, y de construcción moderna. Entre dos postes de madera, justo al lado del camino, había una especie de cartel con la cara cubierta de nieve y hielo. Me detuve para quitarla, algo sorprendido al ver el fondo azul y el logotipo de la División de Agricultura de Alaska. Unas letras blancas debajo indicaban que se trataba del Centro de Investigación Agrícola de la cuenca del Río Blanco. Nunca había oído hablar de la existencia de centros de investigación en zonas silvestres, pero supongo que no era demasiado descabellado. En cualquier caso, eran mejores noticias de lo que esperaba. Significaba que no me acercaba a un campamento de caza aislado, sino a una instalación gubernamental, y eso significaba que mis posibilidades de supervivencia y rescate habían aumentado considerablemente. Sin embargo, justo cuando me acercaba, la puerta se abrió bruscamente, derramando luz amarilla sobre la blanca nieve. Un hombre salió de la puerta y se echó una escopeta al hombro, apuntándome directamente a la cabeza, con los ojos muy abiertos y desorbitados, mientras me miraba por el cañón. «¡Alto ahí!», me gritó, y sus palabras se convirtieron en furiosas bocanadas de vapor en el aire frío. «No te acerques más. Un momento, jefe. Espere», respondí, levantando las manos por reflejo. «No he venido a causar problemas». Hizo un gesto con la escopeta. «Suelta el arma despacio. Te lo advierto. No dudaré en volarte por la mitad si haces algún movimiento brusco». Levanté la mano izquierda para demostrar que no era una amenaza. Me agaché despacio y dejé el rifle en el suelo antes de volver a ponerme en pie. «¿Qué está pasando?», dije. «¿Quiénes sois?». «¿Qué hacéis aquí?», preguntó. Veía temblar la boca de la escopeta y temí que me disparara por error. Llevaba lo que parecía un abrigo del gobierno, con un parche bordado en el hombro y una semana de barba. «Tranquilo, jefe», dije, tratando de mantener el tono de voz y la calma. «Me llamo Hooper. Soy piloto de Viking Bush Charters en Fairbanks. Mi avión se estrelló en la tormenta y tuve suerte de encontrar su pista de aterrizaje antes de que chocara contra los árboles». Empezaba a preguntarme si «suerte» era la palabra adecuada. Me miró durante un largo minuto, recorriéndome con la mirada, y luego volvió a hacerme un gesto con la escopeta. «Quítate las gafas. Déjame verte los ojos». Aquello me pilló desprevenido, pero asentí y moví lentamente las manos para quitarme las gafas tintadas. Con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco, se inclinó hacia mí, sus ojos fijos en los míos, escrutadores. Luego, aparentemente satisfecho, bajó bruscamente el arma y asintió como para tranquilizarse. Volvió la cabeza hacia la puerta y todo su comportamiento cambió de repente. «Bueno, Hooper, entra y trae tu rifle. Hace demasiado frío aquí fuera». Con eso, se dio la vuelta y volvió a entrar, apoyando el rifle contra la pared interior junto a la puerta. Aún más confuso que antes, me agaché y recogí mi rifle del suelo nevado, sin apartar los ojos de aquel hombre. Tan discretamente como pude, accioné la palanca para disparar y le seguí al interior. Era una interacción tan extraña que quería asegurarme de que no me sorprendería de nuevo si decidía cambiar de opinión. Cuando entré en el edificio y cerré la puerta tras de mí, me encontré en lo que parecía una habitación de invitados con paneles de madera, un sofá contra una pared y una chimenea con un par de sillas contra la otra.
El hombre se había trasladado a una pequeña mesa cerca de la chimenea y se estaba sirviendo un vaso de whisky de una botella medio vacía, y ahora, aparentemente completamente desinteresado por mi presencia, fruncí el ceño y miré alrededor de la habitación. Aparte del escaso mobiliario, había una puerta cerrada que daba a la por la que yo había entrado, marcada con un cartel de «Acceso restringido». El hombre dio un largo trago a su vaso y se volvió hacia mí, tendiéndome la botella de whisky como ofrenda. Negué con la cabeza. «Siento todo esto», dijo, señalando vagamente la puerta que había detrás de mí. «Nunca se es demasiado precavido. Soy Morgan Tate, de investigación de campo». Lo miré con cautela. «Bien, Morgan Tate, ¿tienes por costumbre recibir a los visitantes con una escopeta?» Aún no estaba segura de con quién estaba tratando, pero sin duda algo iba mal. Se limitó a sonreír con alguna broma privada que solo compartía consigo mismo, y luego agachó la cabeza en señal de asentimiento y bebió otro trago de whisky. ¿Hace poco? Sí, o al menos lo haría si tuviera visitas. Me señaló con la copa y se sentó pesadamente en su silla. Empezaba a tener la impresión de que no era la primera copa del día del señor Morgan Tate. «Es usted la primera persona viva que veo en más de una semana», añadió. «¿Es usted el único aquí?», pregunté, mirando alrededor de la habitación. Había una hilera de ganchos en la pared junto a la puerta, y me fijé en varios abrigos colgados. Sonrió con algo ilegible detrás de los ojos. «Sí», dijo. No sabía a qué clase de juego estaba jugando, pero empezaba a perder la paciencia. «¿Quiere dar más detalles? Estoy teniendo un día bastante duro, y tú no me lo estás poniendo nada fácil», dije. El moreno terminó su bebida y se levantó. «Claro, ¿por qué no? Supongo que ahora formas parte de esto», dijo, empujando a mi lado hacia la puerta restringida. Le seguí mientras empujaba la puerta y caminaba por un estrecho pasillo de baldosas, iluminado por duras luces fluorescentes. Me sentía fuera de lugar, más como si estuviera caminando por los pasillos de un hospital que por un edificio de A2A en medio de la maleza. Miró por encima del hombro, al notar mi sorpresa. «Sí, no es como las estaciones de los guardabosques, ¿verdad?», dijo, deteniéndose ante una puerta de aspecto pesado al final del pasillo y tecleando un código rápido en el panel situado sobre el picaporte. Oí un chasquido suave y la abrió de un empujón, dejando al descubierto una habitación oscura. Entró y las luces se encendieron mientras yo lo seguía. La sala en la que nos encontrábamos era más grande que la anterior, probablemente de 9 metros de ancho, y con olor a antiséptico y productos químicos. Varias hileras de mesas de acero inoxidable estaban perfectamente dispuestas con diversa parafernalia y equipos de laboratorio desconocidos. Además de estas estaciones de laboratorio, también parecía haber mesas de exploración a lo largo de la pared del fondo, algunas de las cuales tenían cortinas blancas que cubrían formas inidentificables. Reprimí un escalofrío. Me recordó a una morgue, aunque los objetos cubiertos eran demasiado pequeños para ser cuerpos humanos. «¿Qué es este lugar?», pregunté con la mirada. «Como dice el cartel de fuera, Hooper, es el Centro de Investigación Agrícola de la Cuenca del Río Blanco», respondió, apoyándose en una de las mesas. «Se creó para vigilar las migraciones de grandes mamíferos que pueden estar relacionadas con el cambio climático». Respondí con ecuanimidad. «Parece interesante», sonrió. «No, no lo es. Ni siquiera para mí. Y yo trabajo aquí. ¿Te creerías que hace una semana había 25 científicos viviendo y trabajando aquí? 25, Hooper. Este lugar era un hervidero. Un cosquilleo me recorrió la espina dorsal y moví el rifle en mi mano. El peso del mismo me tranquilizó mientras colgaba a mi lado. Si Tate se dio cuenta, no lo mencionó. «¿Qué pasó la semana pasada?», pregunté con cuidado. Cuando se volvió hacia mí, la sonrisa había desaparecido de su rostro y sus ojos se habían abierto de par en par. Pensara lo que pensara ahora,
Ya no le parecía divertido. Fue entonces cuando vinieron. Hooper. ¿Las sombras? Las sombras, hombre. Las sombras. Vinieron de la tormenta. ¿Recuerdas la tormenta, no? La tormenta. Por supuesto que sabía de lo que estaba hablando. No creo que nadie por aquí vaya a olvidarlo pronto. Fue hace poco más de una semana cuando esa extraña ventisca salió de la nada, impredecible e inexplicable. Lo que había empezado como una mañana despejada e inusualmente cálida, acabó sepultándonos en casi medio metro de nieve. El cielo había pasado de brillante y soleado a un color de granito magullado y furioso en el lapso de una hora, con nubes tan bajas y pesadas que casi podías alcanzarlas y tocarlas. Nuestra estación meteorológica de campo registraba vientos sostenidos de 50 nudos con rachas de hasta 85 y nos encontrábamos en condiciones de tormenta blanca total. Durante las siguientes 14 horas, estuvimos atrapados en el hangar, acurrucados alrededor de las estufas de queroseno, escuchando cómo el viento intentaba destrozar la pesada estructura de acero que nos rodeaba. Cuando llegó el día siguiente, había desaparecido, sustituido por el cielo azul despejado de la mañana anterior. Nadie tenía una buena explicación, pero yo había oído a algunos de los veteranos que dirigían el taller de maquinaria hablar de ello en voz baja. No entendía mucho de lo que decían. No me importaba, la verdad, pero parecían preocupados. En aquel momento, me pareció un poco raro que el tiempo les afectara tanto como parecía. Eran inuit, de pura cepa y duros como el acero. Era casi cómico pensar que estuvieran preocupados por una ventisca sorpresa. No, ahora que lo pienso, casi parecía que estaban más preocupados por algo en la ventisca. No puedo asegurarlo porque cambiaban continuamente de inglés, pero esa es la impresión que me dio. ¿Las sombras?, pregunté confuso. Sus ojos se habían desviado un momento hacia la lejanía, perdidos en su propio mundo. Al momento siguiente, volvió a mirarme con impaciencia, igual que en Epifanía, y dijo: «Sí, ¿quieres ver una? ¿Quiero ver una sombra? ¿De qué estás hablando? No tiene ningún sentido». Pero ya estaba de nuevo en marcha, cruzando la habitación hacia otra puerta. Me hizo un gesto para que le siguiera, introdujo su código y la abrió sin decir palabra. Le seguí, con la inquietud susurrándome al oído. Me condujo por otro pasillo, mirando de vez en cuando por encima del hombro, como para asegurarse de que yo seguía allí. Pillé a uno. Los otros investigadores no creían que fuera posible, pero yo sabía que sí. Dijo. Casi parecía que hablaba más consigo mismo que conmigo. Se detuvo ante la puerta marcada como OR2, la empujó y entró. Le seguí vacilante, sintiéndome incómoda por todo aquello. Una lenta sensación de temor se había introducido en mi subconsciente y no estaba segura de querer seguir a aquel hombre. Toda la situación me parecía mal y empezaba a pensar que Mr. Morgan Tate estaba más que un poco trastornado. ¿Dónde estaban esos otros investigadores que había mencionado? Me habría preguntado si existían si no fuera por el tamaño del lugar y los abrigos colgados junto a la puerta de la recepción. La sala en la que entré era mucho más pequeña que las demás y parecía una sala de control. En la pared de mi izquierda había taquillas estrechas y un perchero con varias batas blancas de laboratorio. A mi derecha había una consola alineada con monitores y teclados, y encima toda la parte superior de la pared parecía ser una ventana de observación que daba a una habitación oscura. En la pared opuesta había una de esas puertas de esclusa que se ven en las salas de aislamiento de los hospitales, de acero inoxidable con una pequeña ventana circular en su lisa superficie. Había monitores de ordenador encendidos que mostraban diversos gráficos y flujos de datos. Tate se sentó en una de las sillas de la consola y empezó a escribir en el teclado. «Son increíbles», dijo distraídamente. «No se parecen a nada que hayamos visto antes». Me acerqué a la ventana de observación y me esforcé por distinguir algo en la sala oscura que había más allá. Solo veía oscuridad.
¿Hay algo ahí dentro?, pregunté, sintiéndome de repente muy incómodo. No estaba segura de querer ver lo que aquel loco quería mostrarme. ¿Por qué están apagadas las luces?, pregunté. Apartó la vista de la consola durante un segundo y me dedicó una sonrisa ilegible. No están apagadas, dijo. A continuación, se levantó y se inclinó hacia adelante, golpeando la ventanilla con el talón del puño, con un sonoro golpe que me hizo dar un respingo de sorpresa. No entendí lo que vi a continuación. La oscuridad que me había ocultado la vista se hizo a un lado de repente, como si alguien hubiera corrido violentamente una cortina sobre la ventana y la hubiera perdido de vista. Pero eso tampoco era del todo correcto, aunque era más fluido en su movimiento brusco, casi como si el humo fuera aspirado por un extractor increíblemente potente e invisible. Me llegó a los oídos un chillido ahogado, que sonaba inquietantemente como una mala imitación de un ave rapaz. Supuse que la sala de observación estaba insonorizada, o casi, y me pregunté qué volumen debía de tener ese chillido para llegar a mis oídos. Me acerqué más a la ventana y miré hacia arriba y hacia la izquierda, hacia donde había desaparecido la oscuridad, pero no pude ver ni rastro de ella. Y entonces miré al resto de la sala y me quedé boquiabierto. Una docena de cuerpos yacían esparcidos por el interior de la habitación, que por lo demás era estéril, pero ya no eran cuerpos, no realmente. No eran más que esqueletos, aún vestidos con las ropas que llevaban cuando cayeron. La mayoría estaban intactos, aunque algunos estaban esparcidos por el suelo de baldosas. Los huesos habían sido despojados de todo resto de carne y estaban blanqueados. «¿Pero qué demonios?», dije. Tate asintió emocionado. «Es increíble, ¿verdad? Los demás se marcharon, pero conseguí atraer a 2 de ellos a la sala de espera y los atrapé allí». Di un paso atrás, sintiendo que se me revolvía el estómago, y volví la mirada hacia el hombre. «Pero los cadáveres», dije. Volvió a asentir, casi con impaciencia. «Así es como lo atraje. La mayoría de los exploradores que quedaban huyeron aquí para esconderse. Necesita comida para cazar. No puede sobrevivir sin comida. No más que tú o yo. Había 2 al principio, pero cuando se acabó la comida, este se volvió contra el otro, y ahora solo hay uno». «La comida», dije. «¿Te refieres a esta gente?». Apreté la empuñadura de mi rifle y di un paso atrás para poner distancia entre nosotros cuando llegaron las sombras. En la oscuridad de la tormenta, algunos de ellos consiguieron colarse en el edificio antes de que nos diéramos cuenta de lo que ocurría. Esa noche se llevaron a la mitad de los investigadores mientras dormían. Se esconden y esperan el momento oportuno. Evitan la luz. Creo que los debilita, pero en la oscuridad. Se interrumpió y vi una sonrisa en sus labios, casi de admiración. Viven en la oscuridad. Allí es donde prosperan, donde gobiernan. Retrocedí otro paso, agarré con la mano libre el picaporte de la puerta y la abrí, dándole una patada con el pie. «¡Estás loco!», dije, levantando el rifle. Si se dio cuenta, no dio ninguna señal. Sus ojos volvieron a tener ese brillo maníaco y se puso en pie, asintiendo con una pequeña inclinación de cabeza que pensé que pretendía tranquilizarme. «No queda nada para comer, Hooper. Hace días que no puedo darle de comer». Dio un paso lento hacia mí y yo lo igualé con uno mío en retirada. Sonrió y continuó como si le explicara a un niño. «Solo puedo ofrecerme a mí mismo, pero eso no basta. ¿No lo entiendes? Esto no es solo una cosa, no es solo un animal. Está mucho más allá de nuestra comprensión, mucho más allá de nuestra propia evolución primitiva. Lo es perfecto». Sus ojos se desviaron de mí por un momento hacia un botón rojo iluminado en la consola cercana, y su mano se movió hacia él. «No lo hagas», grité, alzando el rifle al hombro. «No lo hagas, Tate». «Pero no hay nada que temer», replicó. «Es rápido». Su mano se cernió sobre el gatillo. «Te dispararé, Tate. No me obligues», le advertí. Desde donde estaba, a través de la ventana de observación,
Podía ver otra de esas puertas de esclusa, y para mi horror, una masa de oscuridad se arremolinaba en el umbral. Casi podía sentir su anticipación. No era la primera vez que la alimentaban. Sabía lo que le esperaba. Cuando aparté los ojos de él, Tate apretó el botón con una maldición. Apreté el gatillo en el mismo momento, pero era demasiado tarde. Ya lo había pulsado. Contemplé horrorizada cómo las puertas gemelas de la esclusa empezaban a replegarse, y sin pensármelo 2 veces, me di la vuelta y huí tan rápido como pude. Afortunadamente, los códigos necesarios para abrir las puertas no eran necesarios para salir de ellas, y volé por el pasillo y atravesé la sala de investigación. Cuando la pasé y abrí la puerta de la zona de recepción, volví a oír aquel chillido ululante detrás de mí, inquietante y sobrenatural, que resonaba en la instalación vacía, mucho más fuerte que antes. Y entonces oí otro sonido. Era el grito angustiado de Morgan Tate. Apenas le di importancia mientras abría de un tirón la puerta exterior y huía hacia la ventisca. Solo podía esperar que la hora de comer me diera suficiente margen para volver con Maggie. El aire se había vuelto más oscuro y frío a medida que anochecía. Afortunadamente, la tormenta parecía haber perdido gran parte de su furia, y el frente ya había pasado, dejándome en su estela relativamente tranquila. Corrí por el sendero, con la luz del día suficiente para seguir las huellas que había dejado al entrar. El rifle me pesaba en la empuñadura, pero no me atreví a perder mi única defensa cuando aquel chillido aullante resonó entre los árboles detrás de mí. Redoblé la velocidad, rezando para que no me encontrara antes de llegar a Maggie. El aire frío me quemaba los pulmones y tenía la garganta en carne viva cuando llegué a la pista de aterrizaje cubierta de nieve. Casi lloro de alegría al ver mi Maggie amarillo brillante. Llegué a la escotilla y la abrí de un tirón. Me metí dentro y la cerré tras de mí, cuando otro de esos lamentos inquietantes llegó a mis oídos, esta vez más cerca. No me atreví a mirar por las ventanillas mientras me quitaba la mochila y el rifle y volví a subir al asiento del piloto. Me abroché el arnés y mis manos bailaron sobre los controles. El procedimiento de despegue era algo natural. Batería principal encendida. Selector de combustible al centro. Palanca de mezcla hacia adelante. Cierre de combustible. Palanca hacia abajo. Un aullido resonante y agudo penetró en la cabina, y algo negro se movió fuera, corriendo de ventana en ventana, de puerta en puerta, buscando. Ahora estaba aquí, intentando entrar. «Concéntrate», pensé. Acelerador al 10%. La presión del combustible subió a 5 sí. Motor cebado. Me congelé. De repente, mi parabrisas se había vuelto completamente negro, envolviéndome en la oscuridad. Aunque no podía ver nada en el vacío sin rasgos a 1 metro de mi cara, casi podía sentir su desesperación. Sentí su mirada ciega y bajo ella un hambre inhumana y ajena. Accioné el interruptor de arranque y el motor radial de 9 cilindros empezó a girar. Lentamente al principio, perezoso y lento. Se me heló la sangre al darme cuenta de que no arrancaba. Me acordé de los problemas de motor que había tenido antes del aterrizaje de emergencia, y en ese momento estaba seguro de que mi suerte se había acabado. Pero entonces un petardeo, luego otro, luego un tercero, tosiendo penachos negros de humo del escape, y entonces se encendió y ese gran y hermoso Pratt & Whitney radial tomó el control. El fuerte rugido se elevó suave y constante. Cuando Maggie despertó de su letargo, empujé el acelerador hacia adelante. La inercia me empujó hacia mi asiento. Ya no me importaban los fallos del motor ni la tormenta. Una muerte ardiente entre los árboles era preferible a lo que esta cosa me tenía reservado. La nieve era profunda, e incluso con los grandes neumáticos de la tundra, tuve que esforzarme mucho para no volcar cuando empecé a coger velocidad. Finalmente, la masa negra desapareció de mi parabrisas y me encontré con la gloriosa vista de una carretera abierta. Al pasar el frente de tormenta, el viento había cambiado de dirección
y ahora tenía viento en contra, perfecto para mis necesidades. Aceleré a fondo y tiré suavemente del mando. Sentí que las ruedas se levantaban del suelo, libres ahora del arrastre de la nieve, y continué ascendiendo hasta que estuve por encima de los árboles, girando suavemente hacia el sur, en dirección a casa. Cuando pasé por encima de la pista, me pareció distinguir una silueta negra en el suelo, que se extendía y serpenteaba detrás de mí antes de perderse entre los árboles. El fallo del motor volvió después de otros 10 minutos de vuelo, pero Maggie me llevó de vuelta a un lugar seguro. Ella siempre cuidaba de mí. 40 minutos más tarde estaba de vuelta en Fairbanks, rodando hasta el hangar y deteniendo el avión justo fuera. Lo apagué, me desabroché el cinturón de seguridad y bajé cautelosamente a la pista, donde mi cuerpo se debatía entre vomitar o desmayarse. Mike Nichols salió corriendo del hangar cuando oyó que me acercaba y me ayudó a estabilizarme. «Maldita sea, Hoop, nos has asustado a todos», sonrió amablemente. «Debe de haber sido un viaje infernal. Parece que hayas visto un fantasma, tío». Solo pude asentir y avanzar a trompicones hacia el calor del hangar, agradecido por su hombro en el que apoyarme. Justo antes de llegar a la puerta de servicio, se detuvo y miró a Maggie. Buck me dijo que tenía algunos problemas de motor, pero no dijo nada de un incendio. Fruncí el ceño y negué con la cabeza. «Ningún incendio», dije. «Solo he perdido unos cilindros». Se quedó parado un momento, con una expresión extraña en la cara, antes de abrir la puerta y llevarme dentro. «Qué raro», empezó. «Me pareció ver humo negro debajo del motor, justo después de que lo apagaras».